Cargo esto desde hace tanto tiempo que ya ni sé si es el peso lo que me dobla, o si soy yo quien sostiene el mundo entero. Las palabras resonaron en el silencio de la mañana como un susurro venido de ninguna parte, una profecía aún no comprendida, un enigma suspendido en el aire caliente y pesado de aquel martes de agosto. El sol ya estaba alto, implacable, derramando su furia sobre el asfalto agrietado de la calle de las Acacias, transformando cada piedra, cada grano de polvo en brasas invisibles que quemaban los pies descalzos de quien osara caminar allí sin protección. Y allí, en aquel escenario de calor sofocante y abandono urbano, una pequeña figura avanzaba, despacio, paso tras paso, como si cada movimiento fuera una negociación con el dolor, con el cansancio, con la propia posibilidad de seguir existiendo. Era un niño. No más de 10 años, tal vez 9, o incluso menos. La desnutrición tenía esa capacidad cruel de borrar las marcas de la edad, de transformar cuerpos en enigmas frágiles, donde el tiempo parecía haber dejado de contar. El niño, porque era un niño, aunque la suciedad y el sudor hicieran difícil distinguir cualquier detalle más allá de la humanidad básica, cargaba en su espalda un saco de cemento. 50 kilos de peso muerto, concreto en forma de polvo, la materia prima de la construcción civil que edifica rascacielos y mansiones, pero que en aquel momento parecía más un instrumento de tortura medieval que una mercancía. El saco estaba apoyado contra su columna vertebral, sujeto por cuerdas improvisadas que cortaban sus hombros delgados, dejando marcas rojas en la piel oscura y empolvada. Cada paso que el niño daba producía un sonido amortiguado contra el suelo. El arrastre de pies descalzos sobre piedras calientes, el roce del tejido áspero del saco, el suspiro involuntario que escapaba de sus labios agrietados. Era una sinfonía trágica de 3 notas: arrastre, suspiro, silencio. Y luego otra vez, y otra, y otra. Sus piernas temblaban bajo el peso imposible. Las rodillas se doblaban ligeramente con cada paso, amenazando con ceder, con rendirse finalmente a la gravedad y al agotamiento. Pero no cedían. Algo en aquel cuerpo pequeño y maltratado se negaba a caer, una voluntad invisible, más fuerte que el músculo, más resistente que el hueso, lo mantenía en movimiento. Un paso más, solo un paso más, y luego otro, y otro. El polvo se levantaba a su alrededor como una nube dorada bajo la luz brutal del sol. Se pegaba a su piel sudorosa, se mezclaba con las lágrimas secas en sus mejillas, se acumulaba en los pliegues de su ropa raída, una camiseta sin mangas, 2 tallas más grande con un agujero en el costado, un pantalón corto que alguna vez fue azul, pero que ahora era del color indefinido de la suciedad permanente, no llevaba zapatos. Sus pies descalzos estaban cubiertos de callos, cortaduras mal curadas, cicatrices que contaban la historia de años caminando sobre superficies hostiles. El aire olía a polvo, a cemento, a tierra caliente y a algo más. Ese olor indefinible de la pobreza extrema, mezcla de sudor, hambre y desesperación que se adhiere a los lugares donde la dignidad humana es puesta a prueba cada día. El calor era opresivo, una presencia física que aplastaba todo, que robaba el oxígeno, que hacía que cada respiración fuera un esfuerzo consciente. Y del otro lado de la calle, detrás del vidrio ahumado y el aire acondicionado de un Mercedes-Benz S-Class negro brillante, un hombre observaba. Ricardo Menéndez tenía 42 años, aunque su rostro cuidadosamente mantenido. Tratamientos faciales mensuales, gimnasio diario, dieta supervisada por nutricionista. Apenas mostraba 35. Vestía un traje de lino italiano color crema, perfectamente cortado para su figura atlética, con una camisa blanca de algodón egipcio abierta en el cuello, sin corbata. Era agosto, después de todo. Incluso los multimillonarios podían permitirse cierta informalidad casual. En su muñeca izquierda brillaba un Patek Philippe Gran Complicación, valorado en más de $500,000. Sus zapatos Oxford de cuero hecho a mano costaban más de lo que muchas familias ganaban en 6 meses. Había detenido el auto hacía 3 minutos. No estaba seguro de por qué.
Iba camino a una reunión con sus asesores financieros para revisar su portafolio de inversiones, acciones, bonos, bienes raíces, criptomonedas. Tenía una agenda apretada. Cada minuto de su tiempo estaba valorado, calculado, optimizado. No era un hombre que desperdiciara momentos. Y sin embargo, allí estaba, con el motor en marcha, el aire acondicionado soplando aire frío perfumado, mirando fijamente a través del vidrio oscuro a aquel niño que arrastraba su carga imposible bajo el sol despiadado. Algo en aquella imagen lo había detenido, algo que no podía nombrar, una sensación en el pecho, como si una mano invisible apretara su corazón, una incomodidad que no era física sino de otro tipo, más profunda, más perturbadora. Ricardo estaba acostumbrado a ver pobreza. Vivía en una ciudad donde la desigualdad era tan común como el aire que respiraban. Había pasado junto a mendigos, había visto niños pidiendo limosna en los semáforos, había conducido por barrios donde las casas eran poco más que chozas de cartón y metal corrugado. Lo había visto todo. Y había desarrollado, como la mayoría de las personas exitosas, una especie de blindaje emocional, una capacidad de compartimentalizar, de separar su mundo del mundo de los otros. No era crueldad, se decía a sí mismo. Era supervivencia. No podía cargar con el peso de toda la miseria humana. Nadie podía. Pero aquella mañana, algo era diferente. Tal vez era la edad del niño, tan pequeño, tan frágil. Tal vez era el peso del saco, tan desproporcionado, tan obviamente más de lo que un cuerpo infantil debería soportar. O tal vez era algo en la forma en que el niño caminaba, con determinación sin pedir ayuda, sin mirar a los lados como si todo su universo se hubiera reducido a esos pasos, a ese camino, a esa carga. Ricardo apretó el volante con ambas manos. El cuero suave y fresco se sentía extrañamente ajeno contra sus palmas. Podía sentir el pulso en sus sienes. Su respiración se había vuelto ligeramente más rápida. ¿Por qué? Porque esta escena, entre miles que había presenciado, lo afectaba así. Historias como esta necesitan ser contadas. Suscríbete y acompaña cada capítulo de la vida real. El niño continuaba avanzando. Ricardo calculó mentalmente la distancia. Tal vez 200 metros más adelante había un sitio de construcción. Una de esas obras interminables que caracterizaban el desarrollo urbano caótico de la ciudad. Probablemente era ahí donde el niño llevaba el cemento. 200 metros. Para Ricardo en su automóvil serían 15 segundos. Para aquel niño, con ese peso, bajo ese sol, era una eternidad. Y entonces sucedió algo que hizo que el corazón de Ricardo se detuviera por un instante. El niño tropezó, o cayó. De alguna manera, milagrosamente, sus piernas demacradas encontraron el equilibrio en el último segundo. Pero el tropiezo fue suficiente para que el saco se deslizara ligeramente hacia un lado. El niño soltó un sonido. No un grito, no un gemido, sino algo entre ambos. Un sonido gutural de puro esfuerzo físico, y usó ambas manos para empujar el saco de vuelta a su posición. Durante esos 3 o 4 segundos, Ricardo pudo ver su rostro claramente. Era un rostro viejo en un cuerpo joven. Los ojos estaban hundidos, rodeados de ojeras oscuras, las mejillas consumidas, la mandíbula apretada con la determinación de alguien 3 veces su edad. Pero lo que más impactó a Ricardo fue la expresión. No había autocompasión allí. No había lágrimas. No había súplica dirigida al universo pidiendo alivio. Solo había concentración. Propósito. Una voluntad de hierro encerrada en un cuerpo de papel. Ricardo sintió que algo se movía en su interior. Algo que había estado dormido durante años, tal vez décadas, una memoria antigua, borrosa, de un tiempo que su mente consciente había elegido olvidar porque era más fácil, más cómodo, más conveniente para la narrativa que se había construido sobre sí mismo. Su mano se movió hacia la manija de la puerta, casi sin pensar. Un impulso. Iba a salir. Iba a cruzar la calle. Iba a... ¿Qué?
¿Ayudar al niño? ¿Cargar el saco por él? ¿Darle dinero? ¿Llamar a servicios sociales? ¿Qué se suponía que debía hacer? Pero entonces su teléfono vibró. Una llamada entrante. La pantalla mostraba el nombre. Martínez, asesor financiero. La reunión. Los números. Las inversiones. El mundo real. Su mundo real. Reclamándolo de vuelta. Ricardo miró el teléfono. Luego miró al niño. Luego otra vez al teléfono. Su mano se detuvo en la manija de la puerta. El teléfono seguía vibrando. El niño seguía caminando. Y Ricardo se quedó paralizado entre dos mundos, dos realidades que existían en el mismo espacio físico pero que estaban separadas por un abismo tan profundo que podría tragarse planetas enteros. Finalmente, con un movimiento mecánico casi robótico, Ricardo retiró su mano de la manija y tomó el teléfono. Lo deslizó para responder, se lo llevó a la oreja, y con una voz que sonaba extrañamente hueca incluso para sus propios oídos dijo: «Martínez, dame 5 minutos. Estoy en camino». Colgó antes de que el asesor pudiera responder. Pero no puso el auto en marcha. No todavía. Siguió mirando al niño, que ahora estaba a unos 50 metros de distancia, acercándose lentamente al sitio de construcción. Podía ver ahora a otros hombres allí. Trabajadores adultos, algunos apenas mayores que adolescentes, descargando materiales, mezclando cemento, llevando ladrillos. Era uno de esos trabajos informales, sin contratos, sin protección laboral, donde el dinero se pagaba en efectivo al final del día y nadie hacía preguntas sobre edades o condiciones. El niño llegó finalmente al borde del sitio. Un hombre grande, con el torso desnudo y cubierto de tatuajes, se acercó a él. Ricardo no podía oír las palabras, pero vio el intercambio. El hombre señalando algo, el niño asintiendo, luego doblándose cuidadosamente para dejar que el saco se deslizara de su espalda. El peso cayó al suelo con un golpe sordo, que Ricardo casi pudo sentir en su propio cuerpo. El niño se enderezó lentamente, llevando ambas manos a su espalda baja, arqueándose hacia atrás, tratando de aliviar músculos que probablemente estaban en agonía. El hombre grande le dio algo, billetes arrugados que el niño guardó rápidamente en el bolsillo de su pantalón, y luego le hizo un gesto con la mano, un despido casual. El niño asintió otra vez y comenzó a alejarse, ahora con las manos vacías pero caminando con la misma dificultad, como si el peso invisible aún estuviera allí, grabado permanentemente en su columna. Y fue entonces cuando Ricardo tomó una decisión que no entendía completamente, motivada por un impulso que no podía racionalizar. Apagó el motor, abrió la puerta y salió del auto. El calor lo golpeó inmediatamente como una pared física. Después del aire acondicionado del Mercedes, el exterior parecía un horno. En segundos, sintió el sudor formándose en su frente, bajo sus brazos, en su espalda. El sol brillante lo cegó momentáneamente. El olor a polvo y cemento y pobreza invadió sus fosas nasales. Ricardo nunca había estado tan consciente de su propia ropa, de sus propios zapatos, de su propio reloj. De repente, su traje de lino le parecía obsceno. Su Patek Philippe se sentía como un peso muerto en su muñeca, no por su masa física, sino por su significado simbólico. $500,000. En su muñeca. Mientras a 50 metros de distancia, un niño acababa de destrozar su cuerpo por unos cuantos billetes, que probablemente no sumaban ni $20. El niño ahora caminaba de regreso por la misma calle, en dirección a Ricardo. Sus ojos estaban fijos en el suelo, perdidos en algún lugar interno donde el dolor y el cansancio se habían convertido en un estado permanente del ser. No miró hacia Ricardo. No miró hacia el Mercedes brillante. No miró hacia nada excepto el siguiente paso, y el siguiente, y el siguiente. Ricardo dio un paso hacia adelante, luego otro, cruzó la calle, sin pensar en el tráfico. No había mucho a esa hora, en esta zona abandonada de la ciudad, y se encontró de pie en medio del asfalto agrietado, directamente en el camino del niño. El niño se detuvo a unos 3 metros de distancia.
Levantó la cabeza lentamente, con el esfuerzo visible de alguien cuyos músculos del cuello están exhaustos. Sus ojos se encontraron con los de Ricardo. Durante 3 segundos completos, ninguno de los dos se movió. Ninguno habló, solo se miraron, el hombre rico con su traje impecable y su mundo de privilegios invisibles, y el niño pobre con su cuerpo destrozado y su peso invisible, que nunca terminaba de cargar. Y en esos 3 segundos, Ricardo vio algo en los ojos del niño que lo hizo tambalearse internamente. No era resentimiento, no era envidia, no era ni siquiera curiosidad, era reconocimiento, como si el niño lo conociera, como si hubiera estado esperándolo, como si este encuentro, en esta calle, en este momento, fuera algo que ambos habían sabido que sucedería, aunque ninguno pudiera explicar cómo o por qué. Ricardo abrió la boca para hablar. Las palabras se formaron en su mente. ¿Estás bien? O ¿necesitas ayuda? O ¿dónde están tus padres? Pero ninguna salió. Se quedaron atrapadas en su garganta, absurdas, inadecuadas, ridículamente insuficientes para el momento. El niño lo miró durante un segundo más. Luego, sin decir palabra, comenzó a caminar de nuevo, rodeando a Ricardo con cuidado, continuando su camino hacia algún destino desconocido donde probablemente había otro saco esperando, otra carga que cargar, otro día que sobrevivir. Ricardo se dio la vuelta, observando al niño alejarse. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Sus manos temblaban ligeramente. Algo fundamental se había movido dentro de él como placas tectónicas, desplazándose después de años de estar inmóviles, y sabía, sin saber cómo sabía, que su vida acababa de cambiar de dirección de una manera que no podía revertir. «Espera», dijo finalmente, su voz saliendo más fuerte de lo que pretendía. El niño se detuvo. No se dio la vuelta. Solo se quedó allí parado, de espaldas a Ricardo, esperando. Ricardo caminó hacia él. Cada paso se sentía como caminar a través del agua, a través de la resistencia de todo lo que había construido alrededor de sí mismo durante décadas. Las capas de éxito, de dinero, de distancia emocional que lo protegían de sentir demasiado, de ver demasiado, de ser demasiado vulnerable. Se detuvo a medio metro del niño. Desde esta distancia podía ver los detalles que había perdido desde el auto. Las costras en los codos, las quemaduras de sol en la nuca, las venas visibles en los brazos delgados, el temblor casi imperceptible en las piernas que aún no se habían recuperado del esfuerzo. «¿Cómo te llamas?», preguntó Ricardo, su voz ahora más suave, casi temerosa de romper algo frágil en el aire entre ellos. El niño se dio la vuelta lentamente. Lo miró directamente a los ojos otra vez, y con una voz clara, sorprendentemente fuerte para alguien tan pequeño y agotado, respondió: «Miguel». «Miguel», repitió Ricardo, saboreando el nombre, sintiéndolo resonar en algún lugar profundo de su memoria. «Yo soy Ricardo». El niño asintió, como si este intercambio de nombres fuera un ritual necesario, pero no particularmente importante. «Ese saco», dijo Ricardo señalando hacia el sitio de construcción, aunque el saco ya no estaba visible. «Era demasiado pesado para ti». Miguel no respondió. Solo lo miró con esos ojos viejos en un rostro joven, esperando a que Ricardo llegara al punto, si es que había uno. «¿Cuántos años tienes?», preguntó Ricardo. 9. 9. La edad que Ricardo había estimado. Pero escuchar la confirmación lo golpeó de nuevo. 9 años. La edad en que Ricardo estaba preocupándose por exámenes escolares y juegos de video. La edad en que su mayor problema era convencer a sus padres de que lo dejaran ver 1 hora más de televisión antes de dormir. «¿Dónde están tus padres?». Miguel desvió la mirada por primera vez. «Mi madre está en casa, está enferma. Por eso trabajo yo». «¿Y tu padre?». «No está». Las 2 palabras colgaron en el aire, cargadas de todo lo que no se dijo. No está. Muerto, desaparecido, abandonado. No importaba. El resultado era el mismo. Un niño de 9 años cargando sacos de cemento bajo el sol brutal,
porque no había nadie más que lo hiciera. Ricardo sintió que algo se rompía dentro de él, una grieta que se había estado formando desde el momento en que había visto por primera vez al niño, que ahora se abría completamente, dejando entrar algo que había mantenido afuera durante demasiado tiempo. Empatía. Dolor compartido. Humanidad básica sin filtrar. ¿Cuánto te pagaron por ese saco?, preguntó, aunque ya sabía que la respuesta lo lastimaría. 15 pesos. 15 pesos. Menos de $1. Por destruir su cuerpo. Por arriesgar su columna vertebral. Por sacrificar lo que quedaba de su infancia. Ricardo cerró los ojos por un momento. Detrás de sus párpados vio números. Los números que eran su vida. Las cifras en sus cuentas bancarias. Los retornos de inversión de su portafolio de criptomonedas que había revisado esa misma mañana antes de salir de su penthouse. Solo en Bitcoin tenía inversiones que valían más de $3 millones. Números digitales en una pantalla. Valor abstracto que crecía mientras él dormía, mientras comía en restaurantes de 5 estrellas, mientras conducía su Mercedes por calles donde niños de 9 años se rompían la espalda por 15 pesos. El contraste era obsceno, grotesco, y sin embargo, era el mundo en el que vivía, el mundo que todos vivían, algunos en penthouse, otros cargando cemento, algunos viendo crecer números digitales, otros contando monedas para comprar tortillas. El mismo planeta, la misma ciudad, la misma especie humana, pero realidades tan diferentes que bien podrían ser universos paralelos. Abrió los ojos. Miguel seguía mirándolo, paciente, esperando a que este extraño hombre rico terminara lo que sea que había comenzado al detenerlo. ¿Tienes que cargar más sacos hoy?, preguntó Ricardo. Miguel asintió. 3 más. Tal vez 4 si hay trabajo. 3 o 4 sacos más, 50 kilos cada uno, bajo el sol que solo se volvería más brutal a medida que avanzara el día, para ganar tal vez 60 pesos en total, suficiente para comprar comida para su madre enferma. Suficiente para sobrevivir un día más. Ricardo tomó una decisión. Después de varios minutos, Miguel regresó. Puede entrar, pero solo por un momento. Se cansa fácilmente. Ricardo siguió a Miguel al interior de la casa y necesitó varios segundos para que sus ojos se ajustaran a la penumbra. El espacio era exactamente un cuarto, tal vez 4 metros por 4 metros. El suelo era tierra compactada. En una esquina había un colchón delgado sobre pallets de madera. En otra esquina, una estufa de 2 hornillas conectada a un tanque de gas pequeño. Algunos platos y ollas amontonados. Ropa colgada en clavos en las paredes. Y en el colchón, cubierta con una sábana delgada a pesar del calor, estaba una mujer. Ricardo supo instantáneamente que estaba muy enferma. Su rostro tenía esa palidez grisácea que venía de la enfermedad crónica. Sus ojos estaban hundidos. Su respiración era trabajosa. Pero cuando lo miró, había una agudeza allí, una inteligencia que la enfermedad no había podido borrar. «Buenas tardes, señora», dijo Ricardo, acercándose lentamente, consciente de que su presencia aquí era una intrusión. «Mi nombre es Ricardo Menéndez. Conocí a su hijo hoy y quería ayudar». La mujer lo estudió durante un largo momento. Luego habló, su voz débil pero clara. «¿Por qué?». Esa pregunta otra vez. Ricardo se sentó en cuclillas junto al colchón para estar a su nivel. «Porque vi a Miguel cargar un saco de cemento que pesaba más que él. Porque tiene 9 años y debería estar en la escuela, no destruyendo su cuerpo por 15 pesos. Porque...». Miró a Miguel, que estaba de pie cerca de la puerta, observando. «Porque algo en él me recordó algo que había olvidado». «¿Qué cosa?», preguntó la mujer. Ricardo sintió las palabras formándose, palabras que no había planeado decir, que venían de algún lugar profundo que había mantenido cerrado durante décadas. Me recordó quién era yo antes de tener dinero. Me recordó de dónde vengo. La mujer cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió otra vez, había algo diferente en ellos. Reconocimiento, comprensión. «¿Cuál es su apellido completo?», preguntó. «Menéndez, Ricardo Menéndez Silva». La mujer inspiró bruscamente. Su mano delgada y temblorosa salió de debajo de la sábana
y agarró el brazo de Ricardo con una fuerza sorprendente. «¿Silva?», repitió. «Silva como... Sofía Silva». El nombre golpeó a Ricardo como un rayo. Sofía Silva, su madre. Su madre que había muerto cuando él tenía 12 años. Su madre de quien rara vez hablaba, cuya memoria había enterrado bajo capas de éxito y reinvención personal. «Sí», dijo, su voz apenas un susurro. «Sofía Silva era mi madre». «¿Cómo?» La mujer soltó una risa que se convirtió en tos. Miguel se acercó rápidamente con un vaso de agua. Ella bebió lentamente, luego miró a Ricardo con ojos llenos de lágrimas. «Sofía era mi hermana mayor», dijo. «Tu tía, lo que me convierte en tu tía también. Y Miguel...» Miró a su hijo. «Miguel es tu primo». El mundo se detuvo. Ricardo sintió que el suelo se movía bajo él, aunque sabía que estaba perfectamente inmóvil. Primo. Este niño que había estado cargando cemento, este niño al que había estado tratando de ayudar como un extraño caritativo, era su primo, su familia. «No, no entiendo», tartamudeó. «¿Cómo es posible? ¿Por qué nunca supe de ustedes?» La mujer, su tía, su propia sangre, cerró los ojos otra vez. «Es una larga historia. Una historia dolorosa. Tu madre y yo nos distanciamos cuando éramos jóvenes. Por razones tontas, por orgullo, por malentendidos. Y luego ella se casó con tu padre y se mudaron y perdimos contacto». Abrió los ojos, y ahora las lágrimas caían libremente. «Cuando me enteré de que había muerto, traté de encontrarte. Pero tu padre había cambiado de dirección. Había cambiado su número. Era como si hubiera borrado toda su vida anterior. Y yo no tenía recursos para seguir buscando. Tenía mis propios problemas, mi propio esposo que se fue, mi propio hijo que criar». Ricardo sintió que no podía respirar. Todos estos años, toda su vida construida sobre la idea de que estaba solo, de que no tenía familia extendida, de que era un hombre que se había hecho a sí mismo sin red de seguridad. Y resulta que tenía una tía, un primo, familia que había estado aquí, en esta misma ciudad, luchando, sobreviviendo, mientras él vivía en su penthouse y contaba sus millones. «Mi padre nunca me dijo nada», dijo Ricardo, su voz quebrada. «Nunca mencionó que mi madre tenía hermanos. Nunca...» «Tu padre era un hombre orgulloso», dijo su tía. «Cuando tu madre murió, él decidió empezar de nuevo, cortar todos los lazos con el pasado. Pensó que era mejor para ti. O al menos eso es lo que me dijeron las pocas personas que todavía conocía de su círculo». Tosió otra vez, y Miguel le alcanzó más agua. «Pero no importa ahora. Lo que importa es que estás aquí. Después de todos estos años, mirándome con los ojos de Sofía. Esos mismos ojos». Ricardo sintió lágrimas formándose en sus propios ojos. No podía recordar la última vez que había llorado. Años, décadas tal vez. Había construido muros tan altos alrededor de sus emociones que había olvidado cómo se sentía dejarlas fluir. Pero ahora, en este cuarto sofocante que olía a enfermedad y pobreza, frente a esta mujer que era su sangre, frente a este niño que era su primo, los muros se derrumbaban. «Lo siento», dijo, las palabras escapando de él en un sollozo. «Lo siento mucho. No sabía. Si hubiera sabido...». «No es tu culpa», dijo su tía, su mano aún agarrando su brazo. «Eras un niño cuando todo esto pasó. No podías saberlo, pero ahora sí sabes. Y ahora puedes decidir qué hacer con este conocimiento». Ricardo miró a Miguel, que los observaba con una expresión indescifrable. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué sentía al descubrir que este extraño rico era en realidad su primo? ¿Resentimiento por todos los años de lucha mientras Ricardo vivía en lujo? ¿Esperanza de que tal vez finalmente las cosas cambiarían? «Tú sabías», dijo Ricardo de repente, mirando a Miguel. «Cuando te pregunté tu apellido completo, no lo hiciste. ¿Por qué?» Miguel se encogió de hombros. Nunca lo preguntó. Solo preguntó mi nombre. Era verdad.
Ricardo había asumido que un niño pobre en la calle no tendría la misma educación, los mismos modales, que requerirían dar apellidos completos. Otra forma en que sus prejuicios, sus suposiciones basadas en clase, lo habían cegado. Después de varios minutos, Miguel regresó. Puede entrar, pero solo por un momento. Se cansa fácilmente. Ricardo siguió a Miguel al interior de la casa y necesitó varios segundos para que sus ojos se ajustaran a la penumbra. El espacio era exactamente un cuarto, tal vez 4 metros por 4 metros. El suelo era tierra compactada. En una esquina había un colchón delgado sobre pallets de madera. En otra esquina, una estufa de 2 hornillas conectada a un tanque de gas pequeño. Algunos platos y ollas amontonados. Ropa colgada en clavos en las paredes, y en el colchón, cubierta con una sábana delgada a pesar del calor, estaba una mujer. Ricardo supo instantáneamente que estaba muy enferma. Su rostro tenía esa palidez grisácea que venía de la enfermedad crónica. Sus ojos estaban hundidos. Su respiración era trabajosa. Pero cuando lo miró, había una agudeza allí, una inteligencia que la enfermedad no había podido borrar. «Buenas tardes, señora», dijo Ricardo, acercándose lentamente, consciente de que su presencia aquí era una intrusión. «Mi nombre es Ricardo Menéndez. Conocí a su hijo hoy y quería ayudar». La mujer lo estudió durante un largo momento. Luego habló, su voz débil pero clara. «¿Por qué?». Esa pregunta otra vez. Ricardo se sentó en cuclillas junto al colchón para estar a su nivel. «Porque vi a Miguel cargar un saco de cemento que pesaba más que él. Porque tiene 9 años y debería estar en la escuela, no destruyendo su cuerpo por 15 pesos. Porque...». Miró a Miguel, que estaba de pie cerca de la puerta, observando. «Porque algo en él me recordó algo que había olvidado». «¿Qué cosa?», preguntó la mujer. Ricardo sintió las palabras formándose, palabras que no había planeado decir, que venían de algún lugar profundo que había mantenido cerrado durante décadas. Me recordó quién era yo antes de tener dinero. Me recordó de dónde vengo. La mujer cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió otra vez, había algo diferente en ellos. Reconocimiento, comprensión. «¿Cuál es su apellido completo?», preguntó. «Menéndez, Ricardo Menéndez Silva». La mujer inspiró bruscamente. Su mano delgada y temblorosa salió de debajo de la sábana y agarró el brazo de Ricardo con una fuerza sorprendente. «¿Silva?», repitió. «Silva como... Sofía Silva». El nombre golpeó a Ricardo como un rayo. Sofía Silva, su madre. Su madre que había muerto cuando él tenía 12 años. Su madre de quien rara vez hablaba, cuya memoria había enterrado bajo capas de éxito y reinvención personal. «Sí», dijo, su voz apenas un susurro. «Sofía Silva era mi madre». «¿Cómo?». La mujer soltó una risa que se convirtió en tos. Miguel se acercó rápidamente con un vaso de agua. Ella bebió lentamente, luego miró a Ricardo con ojos llenos de lágrimas. «Sofía era mi hermana mayor», dijo. «Tu tía, lo que me convierte en tu tía también. Y Miguel...». Miró a su hijo. «Miguel es tu primo». El mundo se detuvo. Ricardo sintió que el suelo se movía bajo él, aunque sabía que estaba perfectamente inmóvil. Primo. Este niño que había estado cargando cemento, este niño al que había estado tratando de ayudar como un extraño caritativo, era su primo, su familia. «No entiendo», tartamudeó. «¿Cómo es posible? ¿Por qué nunca supe de ustedes?». La mujer, su tía, su propia sangre, cerró los ojos otra vez. «Es una larga historia. Una historia dolorosa. Tu madre y yo nos distanciamos cuando éramos jóvenes. Por razones tontas, por orgullo, por malentendidos. Y luego ella se casó con tu padre y se mudaron y perdimos contacto». Abrió los ojos, y ahora las lágrimas caían libremente. «Cuando me enteré de que había muerto, traté de encontrarte. Pero tu padre había cambiado de dirección. Había cambiado su número. Era como si hubiera borrado toda su vida anterior. Y yo no tenía recursos para seguir buscando.
Tenía mis propios problemas, mi propio esposo que se fue, mi propio hijo que criar. Ricardo sintió que no podía respirar. Todos estos años, toda su vida construida sobre la idea de que estaba solo, de que no tenía familia extendida, de que era un hombre que se había hecho a sí mismo sin red de seguridad. Y resulta que tenía una tía, un primo, familia que había estado aquí, en esta misma ciudad, luchando, sobreviviendo, mientras él vivía en su penthouse y contaba sus millones. Mi padre nunca me dijo nada, dijo Ricardo, su voz quebrada. Nunca mencionó que mi madre tenía hermanos. Nunca. Tu padre era un hombre orgulloso, dijo su tía. Cuando tu madre murió, él decidió empezar de nuevo, cortar todos los lazos con el pasado. Pensó que era mejor para ti. O al menos eso es lo que me dijeron las pocas personas que todavía conocía de su círculo. Tosió otra vez, y Miguel le alcanzó más agua. Pero no importa ahora. Lo que importa es que estás aquí. Después de todos estos años, mirándome con los ojos de Sofía. Esos mismos ojos. Ricardo sintió lágrimas formándose en sus propios ojos. No podía recordar la última vez que había llorado. Años. Décadas tal vez. Había construido muros tan altos alrededor de sus emociones que había olvidado cómo se sentía dejarlas fluir. Pero ahora, en este cuarto sofocante que olía a enfermedad y pobreza, frente a esta mujer que era su sangre, frente a este niño que era su primo, los muros se derrumbaban. Lo siento, dijo, las palabras escapando de él en un sollozo. Lo siento mucho. No sabía. Si hubiera sabido. No es tu culpa, dijo su tía, su mano aún agarrando su brazo. Eras un niño cuando todo esto pasó. No podías saberlo, pero ahora sí sabes. Y ahora puedes decidir qué hacer con este conocimiento. Ricardo miró a Miguel, que los observaba con una expresión indescifrable. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué sentía al descubrir que este extraño rico era en realidad su primo? ¿Resentimiento por todos los años de lucha mientras Ricardo vivía en lujo? ¿Esperanza de que tal vez finalmente las cosas cambiarían? Tú sabías, dijo Ricardo de repente mirando a Miguel. Cuando te pregunté tu apellido completo, no lo hiciste. ¿Por qué? Miguel se encogió de hombros. Nunca lo preguntó. Solo preguntó mi nombre. Era verdad. Ricardo había asumido que un niño pobre en la calle no tendría la misma educación, los mismos modales, que requerirían dar apellidos completos. Otra forma en que sus prejuicios, sus suposiciones basadas en clase, lo habían cegado. ¿Cuál es tu apellido completo?, preguntó ahora. Miguel Silva, dijo el niño. Miguel Silva Ramírez. Silva. El apellido de su madre. El apellido que Ricardo había llevado también hasta que su padre lo había cambiado legalmente después de que su madre muriera, eliminando ese último lazo con su familia materna. Silva, repitió Ricardo saboreando el nombre, sintiendo el peso de las generaciones, de la sangre compartida, de las historias entrelazadas. Mi madre se habría sentido tan orgullosa de ti, Miguel, tan orgullosa de tu fuerza, de tu determinación. ¿Cómo era?, preguntó Miguel de repente. Tu madre. Mi tía. Ricardo se dio cuenta de que nunca había hablado realmente de su madre con nadie. Después de que murió, su padre había guardado todas las fotos, todos los recuerdos, como si al esconderlos pudiera hacer que el dolor desapareciera. Y Ricardo, siendo un niño, había seguido su ejemplo. Había aprendido a no hablar de ella, a no pensar en ella, a dejar que su memoria se desvaneciera en una nebulosa borrosa de impresiones sin rostro. Era hermosa, dijo finalmente, no solo físicamente, aunque lo era, pero tenía esta luz interior, esta calidez, hacía que todo el mundo se sintiera visto, valorado. Trabajaba como maestra en una escuela primaria. Le encantaban los niños. Miró a Miguel directamente. Te habría amado. Habría hecho cualquier cosa por ti. Miguel no dijo nada, pero Ricardo vio algo ablandarse en su expresión.
una grieta en esa armadura de supervivencia que había construido alrededor de sí mismo. Voy a ayudarlos, dijo Ricardo de repente, con una certeza que venía de algún lugar más profundo que la lógica. Voy a llevar a tu madre al mejor hospital de la ciudad. Voy a asegurarme de que reciba el tratamiento que necesita. Se detuvo, abrumado por la magnitud de lo que estaba ofreciendo, de lo que estaba comprometiéndose a hacer. Voy a cuidar de ustedes. Como debería haber sido siempre. Como habría sido si el mundo fuera diferente. Completó su tía suavemente. Pero no lo es. Y no puedes cargar con la culpa de circunstancias que no creaste. Pero puedo cambiar las circunstancias ahora, insistió Ricardo. Tengo dinero, mucho dinero, más de lo que podría gastar en 3 vidas, y ustedes... Su voz se quebró. Ustedes son mi familia, mi única familia, y los he encontrado. Finalmente. Su tía lo miró durante un largo momento. Luego, con gran esfuerzo, se incorporó ligeramente en el colchón. Miguel se apresuró a ayudarla, acomodando una almohada detrás de su espalda. Ricardo, dijo ella, su voz más fuerte ahora, con un tono de autoridad que contrastaba con su fragilidad física. Aprecio tu oferta, de verdad, pero necesito que entiendas algo. No queremos tu caridad. No queremos que nos salves porque te sientes culpable o porque acabas de descubrir que compartimos sangre. No es caridad, protestó Ricardo. Es familia. Déjame terminar, interrumpió ella gentilmente. Si vas a ayudarnos, necesitas ser porque genuinamente quieres estar en nuestras vidas. No solo escribir un cheque y seguir adelante. Miguel necesita más que dinero. Necesita un modelo a seguir, necesita educación, necesita oportunidades. Y yo, tosió otra vez. Yo necesito saber que cuando ya no esté aquí él tendrá a alguien de sangre, alguien que lo vea no como un proyecto de caridad, sino como lo que es, un niño inteligente, fuerte, capaz que merece cada oportunidad que este mundo pueda ofrecerle. Ricardo sintió el peso de sus palabras asentarse sobre él. Ella tenía razón. Era fácil ofrecer dinero. Era fácil resolver problemas a corto plazo con recursos financieros. Pero lo que estaba pidiendo era algo mucho más profundo. Un compromiso, una relación, una transformación de su propia vida para hacer espacio para ellos. ¿Estaba listo para eso? ¿Podía realmente cambiar quién había sido durante tantos años? El empresario solitario, el multimillonario sin ataduras, el hombre que medía el éxito en números y transacciones. ¿Podía convertirse en alguien diferente? ¿En familia? Miró a Miguel otra vez. El niño lo miraba con esos ojos viejos esperando. No con esperanza ansiosa, sino con resignación cautelosa, como si hubiera aprendido hace mucho tiempo a no esperar demasiado, a no creer en promesas hasta que se materializaran. Y en ese momento, Ricardo supo que no tenía opción. No realmente. Porque este encuentro no había sido coincidencia. Su tía tenía razón sobre eso. Todo pasaba por una razón. Y la razón por la que había detenido su auto esta mañana, por la que había cruzado la calle, por la que había seguido a este niño a través de calles que nunca antes había caminado, era esta. Para encontrar lo que había estado faltando en su vida durante décadas sin siquiera saberlo. Propósito. Conexión. Familia. Sí, dijo simplemente. Sí, quiero estar en sus vidas. No solo ahora, no solo por un tiempo, para siempre. Miguel es mi primo, tú eres mi tía, y yo. Tragó saliva, sintiendo el peso de las palabras que estaba a punto de decir. Yo he estado perdido durante mucho tiempo, construyendo fortunas pero sin saber para qué, y tal vez esto es para qué. Tal vez todo lo que he hecho, todo lo que he ganado, era para este momento, para poder estar aquí, para poder ayudar, para poder ser familia. Su tía sonrió, y en esa sonrisa Ricardo vio un eco de su madre, los mismos ojos amables, la misma calidez que recordaba de su infancia, antes de que todo se volviera oscuro. Entonces te acepto en nuestras vidas, dijo ella formalmente, como si estuviera sellando un pacto.
y acepto tu ayuda. Pero recuerda, Ricardo, el dinero puede resolver problemas, pero el amor construye familias. Asegúrate de traer ambos. Lo haré, prometió Ricardo. Lo juro. Los días siguientes se movieron con una velocidad vertiginosa que parecía imposible después de décadas de rutinas predecibles. Ricardo canceló reuniones, pospuso llamadas con inversores internacionales, ignoró los mensajes urgentes de su asesor financiero, preguntando sobre las fluctuaciones en su portafolio de criptomonedas. Por primera vez en su vida adulta, los números en las pantallas, esos Bitcoin y Ethereum que había visto multiplicarse exponencialmente mientras dormía, le parecían exactamente lo que eran: abstracciones sin rostro, valor digital que no tenía peso, no tenía textura, no sangraba ni respiraba ni necesitaba. Mientras tanto, su tía María finalmente tenía un nombre para ponerle a ese rostro que resonaba tanto con los fragmentos de memoria de su madre. Estaba en el Hospital San Rafael, la institución médica privada más prestigiosa de la ciudad. Ocupaba una habitación privada en el piso superior, con vista a los jardines, donde los médicos especialistas entraban y salían con tabletas electrónicas y expresiones serias, haciendo pruebas, analizando resultados, diseñando planes de tratamiento. El diagnóstico había sido brutalmente claro: cáncer de páncreas, avanzado pero no terminal. Habían llegado a tiempo. Apenas. Unos meses más, y la conversación habría sido muy diferente. Los doctores hablaban de quimioterapia, de cirugía posible, de tratamientos que costarían más de lo que Miguel y su madre habrían ganado en 10 vidas combinadas. Ricardo firmó todos los documentos sin pestañear, autorizó todos los procedimientos, garantizó todos los pagos. El dinero fluía como agua, invisible y abundante, resolviendo problemas con una facilidad que le parecía obscena. ¿Por qué era tan fácil salvar una vida cuando tenías recursos? ¿Por qué la línea entre la supervivencia y la muerte era tan delgada como el grosor de una tarjeta de crédito? Miguel visitaba el hospital todos los días después de que Ricardo se asegurara de que dejara de ir a los sitios de construcción. El niño había protestado al principio. Necesitaba trabajar, necesitaba el dinero. No podía simplemente quedarse sin hacer nada mientras su madre estaba enferma. Pero Ricardo había sido firme. No más sacos de cemento. No más días bajo el sol brutal. Era momento de que Miguel fuera lo que debería haber sido siempre: un niño. Pero cambiar una realidad no era tan simple como cambiar una circunstancia. Ricardo lo descubrió la primera vez que llevó a Miguel a su penthouse en el distrito financiero de la ciudad. El apartamento ocupaba los 2 pisos superiores de un rascacielos de cristal y acero, con vistas panorámicas que abarcaban toda la ciudad. Tenía 4 habitaciones, 3 baños, una cocina de diseño que raramente usaba porque comía fuera, una sala de estar con pisos de mármol italiano y arte contemporáneo en las paredes. Miguel había entrado lentamente, sus pies descalzos. Ricardo le había comprado zapatos, pero el niño todavía no estaba acostumbrado a usarlos, dejando pequeñas marcas de polvo en el mármol blanco inmaculado. Había mirado a su alrededor con una expresión que Ricardo no podía descifrar. No era asombro, no era envidia. Era algo más parecido a la alienación, como si hubiera entrado en un museo, un espacio hermoso pero fundamentalmente ajeno a todo lo que conocía. «Puedes quedarte aquí», le había dicho Ricardo. «Hay una habitación para ti. Puedes decorarla como quieras. Tenemos que ir a comprar ropa nueva, útiles escolares, todo lo que necesites». Miguel había asentido pero no había dicho nada. Se había sentado en el borde del sofá de cuero blanco, como si tuviera miedo de romperlo, sus manos descansando cuidadosamente en su regazo. «¿Qué pasa?», había preguntado Ricardo sentándose a su lado. Miguel había tardado mucho tiempo en responder. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «No pertenezco aquí». Las palabras habían golpeado a Ricardo con más fuerza que cualquier puñetazo físico. «Claro que perteneces aquí. Eres mi primo. Eres familia». «Soy un niño pobre que cargaba cemento hace una semana», había dicho Miguel, mirándolo directamente.
Usted es un millonario que vive en el cielo. No somos el mismo tipo de familia. Ricardo había querido argumentar, había querido decir que eso no importaba, que la sangre era más fuerte que las circunstancias. Pero mirando los ojos de Miguel, esos ojos que habían visto demasiado, que entendían verdades incómodas que Ricardo había pasado décadas evitando, se dio cuenta de que el niño tenía razón. La familia no era solo biología, era experiencia compartida, era entendimiento mutuo, y ellos no tenían eso. Todavía no. Tienes razón, había dicho finalmente. No somos el mismo tipo de familia todavía, pero podemos llegar a serlo, si ambos estamos dispuestos a hacer el esfuerzo. Miguel lo había mirado durante un largo momento, evaluándolo. Luego había asentido. Está bien, lo intentaré, pero no puedo prometerle que voy a encajar. No necesitas encajar, había dicho Ricardo. Solo necesitas estar aquí. Las semanas siguientes fueron un proceso de ajuste que ninguno de los dos había anticipado completamente. Ricardo inscribió a Miguel en una escuela privada, la mejor de la ciudad, y el primer día había sido desastroso. Miguel había regresado a casa con un labio partido y nudillos sangrantes. 3 niños le habían dicho que no pertenecía allí, que era un pobre disfrazado, que probablemente había robado el uniforme. Miguel había respondido de la única manera que conocía, con sus puños. Ricardo había tenido que ir a la escuela, había tenido que hablar con el director, con los profesores, con los padres de los otros niños. Había sido humillante para Miguel, ver a su primo rico defendiéndolo como si fuera un niño problema. Pero también había sido revelador, porque los padres de esos otros niños, con sus trajes caros y sus autos de lujo, miraban a Ricardo con una mezcla de respeto y condescendencia. Respetaban su dinero, pero lo miraban con pena por haberse cargado con un primo pobre. Esa noche, Ricardo había encontrado a Miguel sentado en el balcón del penthouse, mirando la ciudad que se extendía debajo de ellos como un mar de luces. Se había sentado a su lado en silencio durante varios minutos antes de hablar. No tienes que ir a esa escuela si no quieres, había dicho finalmente. Podemos encontrar otra, o puedo contratar tutores privados, lo que sea más cómodo para ti. Miguel había sacudido la cabeza. No, quiero ir a esa escuela, porque si huyo ahora, estaré huyendo por el resto de mi vida, y no soy un cobarde. Ricardo había sentido un orgullo feroz inundar su pecho. Este niño, su primo, tenía más coraje en su dedo meñique que la mayoría de los adultos que Ricardo conocía tenían en todo su cuerpo. No eres un cobarde, había acordado. Eres uno de los seres humanos más valientes que he conocido, pero tampoco tienes que probarte nada a nadie. Tengo que probarme algo a mí mismo, había dicho Miguel. Tengo que saber que puedo estar en ese mundo. Tu mundo. No porque quiera ser como ellos, sino porque quiero aprender lo que ellos saben, para poder usar ese conocimiento de manera diferente. ¿Diferente cómo? Miguel había señalado hacia la ciudad, hacia los barrios distantes donde las luces eran más escasas, donde las estructuras improvisadas de metal y madera se amontonaban unas contra otras. Hay miles de niños como yo allá abajo, miles de madres como la mía, muriendo lentamente porque no tienen acceso a lo que necesitan. Yo tuve suerte. Usted me encontró. Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Quién los va a ayudar? Ricardo había seguido su mirada, viendo realmente la ciudad por primera vez, no como un paisaje abstracto de oportunidades de inversión y potencial de desarrollo, sino como un ecosistema vivo de seres humanos, cada uno con sus propias luchas, sus propios pesos invisibles que cargar. No sé, había admitido, pero tal vez podamos descubrirlo juntos. Los meses pasaron. María respondió bien al tratamiento. El tumor se redujo. Los doctores comenzaron a hablar de remisión con cautela optimista. Su sonrisa, esa sonrisa que Ricardo había visto por primera vez en ese cuarto sofocante y que le había recordado tanto a su madre, se volvió más frecuente, más brillante. Miguel se adaptó a la escuela. No fácilmente. Hubo más peleas, más llamadas a la oficina del director.
Pero también hubo logros. Sus calificaciones eran excepcionales. Los profesores comentaban sobre su hambre de aprender, su capacidad de absorber información como una esponja. Era como si estuviera tratando de recuperar todos los años perdidos cargando cemento, todas las lecciones que debería haber aprendido en una infancia que le había sido robada. Y Ricardo cambió de maneras que no habría creído posibles. Empezó a involucrarse en trabajo filantrópico, no solo escribiendo cheques, sino realmente participando. Fundó una organización sin fines de lucro, enfocada en sacar a niños de trabajo infantil y ponerlos en escuelas. Usó sus conexiones en el mundo empresarial para crear becas, programas de mentoría, oportunidades de empleo para familias que de otra manera no tendrían opciones. No era suficiente, nunca sería suficiente para compensar la magnitud del problema. Pero era algo. Era un comienzo. Una noche, 6 meses después de ese primer encuentro en la calle de las Acacias, los tres, Ricardo, María y Miguel, estaban cenando juntos en el penthouse. María había sido dada de alta del hospital 2 semanas antes, y aunque todavía estaba frágil, había una vitalidad en sus ojos que no había estado allí antes. La esperanza era una medicina poderosa. «Tengo algo que decirles a ambos», dijo Ricardo dejando su tenedor. Había estado pensando en esto durante semanas, planeándolo cuidadosamente. Quiero cambiar mi testamento. Si algo me pasa, quiero que todo vaya a ustedes dos. La compañía, las propiedades, las inversiones, todo. María abrió la boca para protestar, pero Ricardo levantó una mano. Déjame terminar. Sé lo que vas a decir, que es demasiado, que no lo necesitamos, que Miguel es demasiado joven para esa responsabilidad. Y tienes razón, es demasiado, pero también es justo. Porque ustedes son mi familia, mi única familia, y esto... Hizo un gesto abarcando el penthouse, la vista, todo lo que representaba. Esto debería haber sido de ustedes desde el principio. Si mi padre no hubiera cortado lazos, si mi madre hubiera vivido, ustedes nunca habrían estado en esa situación, nunca habrían tenido que sufrir así. No puedes cargar con esa culpa, dijo María gentilmente. Ya hemos hablado de esto. No es culpa, dijo Ricardo. Es responsabilidad. Es reconocer que el privilegio no es algo que gané. Es algo que tuve por accidente de nacimiento. Y la pobreza que ustedes experimentaron tampoco fue culpa suya. Fue el mismo accidente, solo que en reversa. Miguel había estado escuchando en silencio, pero ahora habló. No quiero su dinero cuando muera. Lo quiero mientras está vivo. Ricardo parpadeó, sorprendido por la franqueza. ¿Qué quieres decir? Quiero que me enseñe, dijo Miguel, cómo funcionan los negocios, cómo se toman decisiones, cómo se usa el dinero no solo para comprar cosas, sino para cambiar sistemas. Porque si voy a heredar todo esto algún día, necesito saber qué hacer con ello. Necesito estar preparado para usarlo de la manera correcta. Ricardo sintió lágrimas picando en sus ojos. Este niño, este increíble, brillante, determinado niño, había entendido en 6 meses lo que a Ricardo le había tomado décadas aprender, que el dinero no era un fin en sí mismo. Era una herramienta, y como cualquier herramienta, su valor dependía de cómo se usara. Te enseñaré, prometió. Te enseñaré todo lo que sé. Pero Miguel hizo una pausa, buscando las palabras correctas. También necesitas enseñarme, porque hay cosas que tú sabes, que has vivido, que yo nunca podré entender completamente. Y necesito esa perspectiva. Necesito que me mantengas honesto. Que me recuerdes por qué estamos haciendo esto. Miguel asintió lentamente. Como socios. Como familia, corrigió Ricardo. Que es más fuerte que cualquier sociedad de negocios. María los miró a ambos, lágrimas corriendo por sus mejillas. Sofía estaría tan orgullosa, dijo, de ambos, de lo que han construido juntos. La conversación se quedó con Ricardo en las semanas siguientes. Comenzó a llevar a Miguel con él a reuniones, a eventos de networking, a las oficinas donde se tomaban las decisiones que movían millones.
Y Miguel observaba todo con esos ojos agudos, haciendo preguntas que a menudo incomodaban a los otros empresarios presentes. Preguntas sobre impacto social, sobre condiciones laborales, sobre a dónde iba realmente el dinero en las cadenas de suministro. Al principio, algunos de los colegas de Ricardo lo miraban con diversión condescendiente, un niño jugando a los negocios. Pero gradualmente, a medida que las preguntas de Miguel exponían inconsistencias, destacaban problemas éticos, revelaban verdades incómodas que preferían ignorar, la actitud cambió. Algunos se molestaron, otros se pusieron defensivos, unos pocos, los mejores de ellos, comenzaron a escuchar realmente, y Ricardo se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. La fusión de dos mundos que nunca deberían haberse separado. La sabiduría que venía de la lucha combinada con los recursos que venían del privilegio. La empatía ganada a través del sufrimiento, combinada con el poder ganado a través del éxito. Era una combinación potente. Era, pensó Ricardo, lo que el mundo necesitaba desesperadamente. Un año después de ese primer encuentro, Ricardo y Miguel regresaron a la calle de las Acacias. Habían venido a inspeccionar el progreso de un proyecto que la fundación de Ricardo había financiado, un centro comunitario con escuela, clínica médica y programas de capacitación laboral. Estaba construido exactamente donde Miguel había cargado su primer saco de cemento aquel día de agosto. Se pararon en el mismo lugar donde Ricardo había detenido su Mercedes, donde había visto por primera vez al niño que cambiaría su vida. La calle se veía diferente ahora, más limpia, más organizada. Las estructuras improvisadas estaban siendo gradualmente reemplazadas por construcciones más sólidas. No era perfecto. Todavía había pobreza, todavía había lucha. Pero había esperanza. Y la esperanza, Ricardo había aprendido, era la semilla de la que crecía todo lo demás. ¿Te acuerdas de ese día?, preguntó Ricardo. Miguel asintió. Cada detalle, el peso del saco, el calor, el dolor en mis hombros, y luego verte, un extraño en un traje caro que me miraba como si realmente me viera. Te vi, dijo Ricardo, pero también me vi a mí mismo, o quién había sido, o quién podría haber sido si las circunstancias hubieran sido diferentes. ¿Crees que fue destino?, preguntó Miguel. Que nos encontráramos ese día. Ricardo pensó en la pregunta. En todas las pequeñas decisiones que lo habían llevado a esa calle en ese momento específico. La reunión cancelada, la ruta alternativa, el impulso de detenerse cuando cualquier otro día habría seguido conduciendo. No sé si creo en el destino, dijo finalmente. Pero creo en los momentos. En esas grietas en la rutina donde la vida real puede filtrarse. Y creo que tenemos la responsabilidad de prestar atención cuando esos momentos llegan. De no mirar hacia otro lado. De no seguir conduciendo. Miguel sonrió. Una sonrisa real, completa. El tipo de sonrisa que Ricardo había comenzado a ver más frecuentemente en los últimos meses. Mi mamá tiene una teoría sobre ese día. ¿Cuál es? Dice que mi tía Sofía, tu madre, nos reunió. Que de alguna manera, desde donde quiera que esté, vio lo que estaba pasando y decidió intervenir. Empujó tu auto hacia esa calle, hizo que me vieras. Nos dio a ambos lo que necesitábamos. Ricardo sintió un nudo en la garganta. No era un hombre religioso, no creía en fantasmas o intervención sobrenatural, pero había algo reconfortante en la idea de que su madre, de alguna manera, había tenido un papel en esto. Que su amor no había terminado con su muerte, sino que continuaba, invisible pero real, conectando las vidas que había tocado. Tal vez tenga razón, dijo. Tal vez tu madre y la mía se conocieron en algún lugar y decidieron que era hora de que nosotros nos conociéramos también. Se quedaron allí en silencio durante varios minutos, observando a los niños jugando en el pequeño parque que habían construido como parte del centro comunitario. Niños que tal vez, gracias a esto, nunca tendrían que cargar sacos de cemento. Que tendrían opciones, oportunidades, futuro. ¿Sabes qué es lo extraño?, dijo Miguel finalmente. ¿Qué? Ese saco de cemento,
Ese saco específico que estaba cargando cuando nos conocimos, lo usaron para construir los cimientos de este centro. Lo vi cuando estaban haciendo la construcción. Reconocí la marca en el saco vacío. Ricardo se dio la vuelta para mirarlo asombrado. ¿En serio? Miguel asintió. Así que, en cierto modo, ese peso que estaba cargando no desapareció. Se transformó. Se convirtió en algo que sostiene a otras personas ahora. Algo que les da apoyo en lugar de aplastarlas. La metáfora era tan perfecta, tan poética, que Ricardo no pudo evitar reír. Eres más sabio que cualquier empresario de 60 años que conozco. Aprendí de cargar cosas pesadas, dijo Miguel con una sonrisa. Te enseña sobre balance, sobre distribución de peso, sobre cuándo compartir la carga y cuándo dejarla ir. ¿Y ese saco? Preguntó Ricardo. ¿Lo dejaste ir? Miguel lo pensó durante un momento. Sí y no. Ya no lo cargo físicamente, pero lo recuerdo, y creo que eso es importante. Recordar de dónde venimos, lo que sobrevivimos, no para quedarnos atrapados en el pasado, sino para nunca olvidar por qué el presente importa tanto. Ricardo puso su mano en el hombro de Miguel, sintiendo los músculos que ya no temblaban bajo pesos imposibles. Tu madre estaba en lo cierto sobre ti. Vas a cambiar el mundo. Ya lo estás haciendo. Nosotros lo estamos haciendo, corrigió Miguel. Juntos, como familia. En ese momento, un niño pequeño, no más de 7 u 8 años, descalzo, con ropa raída, se acercó tímidamente. Le recordó tanto a Miguel hace un año que Ricardo sintió un escalofrío. El niño sostenía un papel arrugado en su mano. Señor Menéndez, dijo el niño, mirando nerviosamente entre Ricardo y Miguel. Mi maestra dice que usted ayuda a los niños. Dice que puedo ir a la escuela aquí. ¿Es verdad? Ricardo se arrodilló para estar a la altura del niño. Es verdad. ¿Cómo te llamas? Javier. Bien, Javier. ¿Qué es ese papel que tienes? El niño lo extendió con manos temblorosas. Era un dibujo, tosco pero emotivo, de una familia. 2 figuras pequeñas y una más grande, todos tomados de la mano bajo un sol brillante. Es mi familia, explicó Javier. Mi mamá y mi hermana y yo. Mi maestra dice que tenemos que dibujar nuestros sueños, y mi sueño es que podamos estar juntos sin tener que preocuparnos todo el tiempo, sin hambre, sin miedo. Ricardo miró el dibujo, sintiendo que su corazón se expandía y se rompía al mismo tiempo. ¿Cuántos Javier había en el mundo? ¿Cuántos sueños simples que deberían ser derechos básicos, pero que en cambio eran fantasías inalcanzables? Tu sueño es posible, dijo, su voz firme. Y vamos a ayudarte a alcanzarlo. Tú y tu familia van a estar bien. Te lo prometo. El niño sonrió. Una sonrisa tan brillante que iluminó todo su rostro. Y luego corrió de vuelta hacia el centro comunitario, probablemente para contarle a su familia las buenas noticias. Ricardo se incorporó lentamente, observándolo ir. Sintió la mano de Miguel en su brazo. Otro peso que cargar, dijo Miguel suavemente. Otra promesa que cumplir. No lo siento como un peso, dijo Ricardo. Se siente como propósito, como la razón por la que todo tenía que suceder exactamente como sucedió. Miguel asintió, entendiendo sin necesidad de más palabras. Se quedaron allí juntos mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, transformando incluso esa calle polvorienta en algo hermoso. Y en ese momento de quietud, Ricardo finalmente entendió lo que su primo había tratado de decirle meses atrás. El peso nunca desaparecía realmente, solo se transformaba, de carga a propósito, de sufrimiento a significado, de aislamiento a conexión. Él había pensado, en su vida anterior, que el éxito significaba liberarse de todos los pesos, acumular suficiente dinero, suficiente poder, para nunca tener que cargar nada que no quisiera. Pero ahora entendía que eso no era libertad. Era vacío. La verdadera libertad venía de elegir qué cargar y de compartir ese peso con otros.
Hay algo que quiero darte, dijo Ricardo de repente, recordando. Sacó un pequeño estuche de terciopelo de su bolsillo. Lo había estado cargando durante días, esperando el momento correcto. Miguel lo abrió con cuidado. Dentro había un reloj. No tan ostentoso como el Patek Philippe que Ricardo usaba, pero de calidad, elegante, significativo. En la parte posterior estaba grabado: para Miguel, el tiempo más valioso es el que pasamos levantando a otros. Ricardo. Es hermoso, dijo Miguel, su voz gruesa con emoción. Pero es demasiado. No, interrumpió Ricardo. Es exactamente suficiente. Porque quiero que cada vez que mires la hora, recuerdes que tu tiempo tiene valor. No solo el tiempo que pasas trabajando o estudiando, sino el tiempo que pasas siendo tú mismo. El tiempo que pasas con familia. El tiempo que pasas ayudando a niños como Javier. Ese es el tiempo que realmente cuenta. Miguel se puso el reloj con manos temblorosas. Le quedaba ligeramente grande. Todavía estaba creciendo, llenándose, convirtiéndose en el joven que estaba destinado a ser antes de que la pobreza intentara robárselo. Gracias, dijo simplemente. Y luego, con más emoción de la que Ricardo le había visto expresar antes, gracias por verme ese día, por detenerse, por no seguir conduciendo. Ricardo lo abrazó, sintiendo al niño, su primo, su familia, su mayor maestro, aferrarse a él con fuerza. Gracias a ti, susurró, por llevar ese saco exactamente donde necesitabas llevarlo, por ser lo suficientemente fuerte para sobrevivir hasta que pudiéramos encontrarnos, por enseñarme lo que realmente importa. Se separaron, ambos limpiándose lágrimas discretamente, ambos sonriendo. El sol tocó el horizonte, bañando todo en luz dorada. Y por primera vez en su vida, Ricardo Menéndez miró hacia el futuro no con ambición o ansiedad, sino con algo más simple y más profundo: gratitud. Porque había encontrado lo que no sabía que estaba buscando. Había encontrado familia. Había encontrado propósito. Había encontrado en el peso imposible que un niño cargaba bajo el sol brutal, el peso que él mismo había necesitado cargar toda su vida sin saberlo, la responsabilidad de usar sus bendiciones no para construir muros más altos alrededor de sí mismo, sino para construir puentes hacia otros. Y mientras caminaban de regreso hacia el auto, ya no un Mercedes S-Class, sino un vehículo más práctico, más adecuado para las calles que ahora frecuentaban, Miguel dijo algo que Ricardo sabía que recordaría por el resto de su vida. Yo cargo esto desde hace tanto tiempo que ya ni sé si es el peso lo que me dobla, o si soy yo quien sostiene el mundo entero. Ricardo se detuvo, reconociendo las palabras. Eran las mismas palabras que Miguel había murmurado ese primer día, cuando el saco de cemento amenazaba con aplastarlo. Pero ahora, dichas en este contexto, significaban algo completamente diferente. ¿Y cuál crees que es?, preguntó Ricardo. Miguel sonrió. Esa sonrisa sabia, esa sonrisa que contenía toda la experiencia de sus 9 años más, la sabiduría de alguien 3 veces mayor. Ambas, dijo. Siempre fueron ambas. El peso me doblaba. Y yo sostenía el mundo. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Y en ese momento, bajo un cielo que se oscurecía lentamente mientras las estrellas comenzaban a aparecer, Ricardo entendió finalmente la verdad completa de lo que había presenciado ese día en la calle de las Acacias. No había salvado a Miguel. Miguel lo había salvado a él. Y juntos, el niño que había cargado cemento y el hombre que había cargado el vacío del éxito sin significado, habían encontrado una manera de transformar ambos pesos en algo que valía la pena sostener. En familia, en propósito, en el peso compartido de construir un mundo donde ningún niño tuviera que cargar lo que Miguel había cargado. Y ese peso, descubrieron, era el único que valía la pena llevar para siempre.